¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Mentiras Verdaderas. Gracias por acompañarnos y por dejarnos entrar hasta su hogar para seguir hablando de Chile. Ya les voy a comentar qué es lo que tendremos en nuestro programa el día de hoy, pero antes, con mucha discreción, le anuncio que vamos a reproducir brevemente la que probablemente ha sido la imagen del día, un triste momento ocurrido en un colegio del sector alto de la capital. Mantengamos la calma, tranquilidad. Siéntense todos, por favor. La persona que está a cargo del niñito está en el colegio, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. A mí me resulta particularmente patético escuchar a esa persona que dice mantengamos la calma, tranquilidad. Lo que usted acaba de ver es una muestra más de la imbecilidad humana en su máxima expresión. Un maltrato animal injustificable ocurrido en un colegio. Una imagen absolutamente brutal, triste. Yo no sé si a usted le ocurrirá lo que me pasa a mí, de ver que jóvenes, que niños son expuestos a un acto de maldad como este. Llevar a un caballo, pararlo en un piso resbaladizo. ¿A nadie se le ocurrió qué podría salir mal? Es un nivel de maltrato animal impresionante que trauma a todos los jóvenes que están ahí. Trauma ya el hecho de saber que se entiende una celebración de Semana Santa con un ejemplar equino en una condición estresante. Lo que ocurre con el pobre animal, las otras imágenes y otras grabaciones desde otros lugares, después lo tienen que sacar arrastrando producto de la situación en la que queda. No, francamente, no encuentro palabras para que un centro educativo haya tenido esta situación. Es un error gravísimo y yo creo que deben estar tremendamente arrepentidos y no quiero apuntarles con el dedo al colegio en cuestión de Vitacura, solamente que es el colegio San Benito, lo voy a decir. No se trata de apuntarlos con el dedo a ellos y ser el chivo expiatorio de un nivel de maldad y de maltrato animal que está extendido en todos los lugares, ¿no? Hace poco se hablaba de unos anticuchos, ¿no? De una persona que habría comido o el chip de un perro en un anticucho. O sea, es un escenario bien grotesco. Quería solamente tomarme estos minutos para hacer nuevamente un recordatorio de cuán importante es para nosotros los padres y por supuesto para los centros educativos la conversación sobre el respeto a nuestros hermanos menores, a los animales no humanos. El respeto parte en la casa, en la educación que tenemos que dar. Y un colegio no puede estar dando esta clase de situaciones que son dolorosas, insisto, patéticas, vergonzosas, inexcusables y que esperamos no se vuelvan a repetir. Toda clase de acto de esta naturaleza, contra humanos o contra animales, es deleznable, en un colegio o en cualquier otro rincón. Hoy estaremos hablando del quinto retiro, un tema que está mucho en la conversación, hay posiciones encontradas. Pamela Giles, la diputada Pamela Giles, que ha llevado a cabo estas iniciativas, conversará con nosotros desde el Congreso Nacional del avance de esta propuesta legislativa. Y también ustedes a través de las redes sociales, por cierto, nos pueden ir planteando su posición respecto a este quinto retiro. También estará con nosotros la diputada Carol Cariola. Queremos hablar de este primer mes de gobierno desde la perspectiva política de lo que ha representado. Justamente se habla del fin de la luna de miel a propósito de una serie de desaciertos. También queremos mencionar aquellas cosas que a juicio de la diputada andan muy bien. Y de hecho, la primera conversación de esta noche en esta serie de entrevistas y encuentros con ministros tiene que ver con un área especialmente importante dentro de la economía y del desarrollo de nuestro país, como es la minería. La ministra Marcela Hernando está con nosotros y ella fue presentada ante el país de la siguiente manera. El tema económico a todos nos tiene preocupados porque son muchas las promesas y también muchas las expectativas de la gente. Nuestro país es un país minero y se tiene que notar.
pretendo trabajar muy bien tanto con las empresas privadas como estatales, pero pensando en una reactivación económica que sea amigable y sustentable con el medio ambiente y con las personas. El Ministerio de Minería, una mujer que ha dedicado su vida profesional al norte, además un lugar clave para los recursos estratégicos de nuestro país. Le doy la bienvenida a la ministra Marcela Hernando Pérez. Una de las cosas que más me gusta del grupo que está conformado y del presidente y su liderazgo es precisamente que hayan corrido barreras, las barreras de lo posible y de poder hacer cambios. Eso yo creo que es lo más potente y se respira en nuestra interacción. Así la presentaban a la ministra Marcela Hernando, que está con nosotros el día de hoy. Ministra, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Un gusto estar contigo y saludar a todo el mundo que nos está viendo. La ministra Marcela Hernando, como decíamos ahí, es médica, militante del Partido Radical. Durante 2 periodos parlamentarios ha sido diputada por la región de Antofagasta. Entre los años 2008 y 2012 fue alcaldesa de Antofagasta y también fue intendenta por la misma región durante el primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Muy vinculada con una región particularmente minera, como es la región de Antofagasta, en su carrera y en su vida, ministra. Sí, yo soy antofagastina por elección. Por elección. Yo elegí estar ahí, sí. Ministra, antes de entrar al detalle, a mí hay una cosa que me llama la atención. A raíz de mi trabajo, hago un programa sobre minería en una radio online que se llama TX Plus, y nos llama la atención que, siendo un país eminentemente minero como es Chile, tampoco sepamos en general de la minería. Cuando uno pregunta, en general hay más mitos que realidades. Todavía está la imagen del minero tiznado con una picota. Se sabe poco de la tecnología, de todo lo que hay en el ecosistema minero. ¿Cómo se puede hacer desde su cartera para que los chilenos conozcamos más de la minería y entendamos también la relevancia del proceso? Ese es un tremendo desafío, porque hay personas que dicen que nuestro país es un país minero, pero administrado por agricultores. Y la verdad es que el excesivo centralismo también hace que las regiones se vean poco. Pero si tú vas al norte grande sobre todo, pero también el norte chico, la minería es la base de toda la economía y todo se mueve en torno a eso. Y el poder bajar eso a la ciudadanía es uno de los desafíos que nos hemos planteado. Desde el punto de vista comunicacional, cómo hacer que la política minera que se ha estado trabajando, uno logra hacer la carne, no solo para la ciudadanía en general, sino también para los trabajadores de la minería. Usted mencionaba recién que antofagastina por opción, alcaldesa. ¿Cómo, tengo que preguntarle esto, cómo se toma usted la situación de su ex colega Karen Rojo, exalcaldesa también de la zona, que finalmente termina huyendo del país para no enfrentar un dictamen judicial? Yo creo que es lamentable ese hecho, pero me sirve para hablar de otras cosas que yo no sé si la ciudadanía está tan consciente de aquello. Los delitos de cuello y corbata hoy día se juzgan con otra ley. Y yo fui parte de un periodo legislativo en el cual nos hicimos cargo de una agenda anticorrupción que hizo bastantes modificaciones. Y hoy día, si fueran juzgadas las personas que cometieron los delitos que cometieron en Penta, por ejemplo, ya no estarían siendo castigados con clases de ética. Lo más probable es que hubiesen salido condenados de la misma manera como salió la exalcaldesa Rojo. Y lamentar que las consecuencias no sean asumidas como deberían serlo. Muchas veces se ha dicho que los municipios tienen un nivel de opacidad en algunas de las formas que trabajan y permite esto. Y generalmente escuchamos cuando hay un cambio de color político en un municipio, que el entrante reclama que el saliente, y así se va repitiendo, ha hecho esto y esto otro, faltan plata aquí, faltan plata allá. ¿Cómo se podría hacer más transparente la gestión de un municipio para que no sea como caldo de cultivo para hechos de corrupción? Si yo tuviera la respuesta a eso, Eduardo, pero de verdad yo siento que la legislación hoy día en materia municipal permite que existan muchas áreas oscuras
Y si bien Contraloría ha ido controlando cada vez más y ha ido estableciendo algunas normas, no faltan aquellos que se pasan de listo y se las saltan, porque además manteniendo el orden dentro de las finanzas de las platas municipales, tú puedes hacer lo que quieras con las platas que son privadas. Entonces se presta mucho para la corrupción entre privado y público. ¿Y es tan necesario, solo para terminar esa parte, para el modelo de municipio, que existan las corporaciones, que finalmente donde la Contraloría tiene menos posibilidad de ingresar? Es que yo creo que si nuestra cultura apuntara a más transparencia y a ser muchísimo más honestos, si los valores que se les inculcaran a los niños desde muy temprano fueran otros, no sería necesario, porque con corporaciones más o corporaciones menos tú puedes hacer las cosas bien. El problema es la deshonestidad. Y ahí es donde yo siento que nuestro país ha ido perdiendo esos valores. Falta esa conversación, lo hemos conversado en varias oportunidades acá, lo veíamos recién con esa imagen del caballo. En el tema de formación, la ética, parece que fuera algo que como que ya, que lata, ¿no? Sí, es un mundo cada vez más individualista y yo creo que cada uno se preocupa de cómo voy yo ahí y el resto no importa mucho. Pareciera ser que todo es lícito y como durante muchísimos años hemos escuchado que el ser inventivos, creativos, inventar negocios, ser emprendedores es una cosa digna de admirar. Tratándose de emprendimiento no hay miramiento y ahí se cae bastante la ética y el honor, digamos, de los negocios. Ministra, ¿le llamó la atención que le solicitaran ser ministra de Minería? No esperaba que me llamaran para minería. Sí entendíamos que era un momento entre la primera y la segunda vuelta. Además, se dio todo un trabajo de quiénes iban a estar y quiénes iban a apoyar. Y quienes veníamos de la otra coalición, ¿ya? La ex concertación, sabíamos que teníamos que apoyarlo y desde el principio dijimos vamos a apoyar sin ninguna condición. Pero también se necesitaba una coalición que fuera un poco más amplia. Por lo tanto, entendíamos que el presidente iba a llamar a algunos. Entendíamos que así iba a ser y por lo tanto yo estaba dentro de una de las posibilidades. Así es que desde ese punto de vista uno no se extraña que a uno lo llamen. No era la primera vez que me llamaba un presidente, pero yo diría que... Porque además lo único que yo sabía era lo que había salido en los diarios, entonces me habían puesto en energía y en minería no me lo había pensado. ¿Le duele a usted como militante radical el hecho que la fuerza inicial del Frente Amplio haya sido distanciarse de los gobiernos de la concertación? Ellos se hicieron mucho eco de, no fueron 30 pesos, fueron 30 años, que era un palo finalmente para la concertación y que pocos... creo yo, y por lo menos la experiencia que tuve acá con entrevistados de gente del mundo de concertación, pocos salieron a defender el legado que dejó la concertación, donde, claro, acá en Chile somos blanco y negro, ¿no? Pero yo creo que la concertación tuvo omisiones, pero también tuvo aciertos. Tuvo muchísimos aciertos, yo me siento concertacionista, así nací a la política. Y ese fue un compromiso enorme, donde había además un sentido de pertenencia que era muy grande. Éramos camaradas, éramos equipo, y no importaba de qué partido eras tú. Éramos una coalición y realmente nos queríamos. Y hicimos muchas cosas en este país. Yo me siento orgullosa de lo que hicieron los gobiernos de la concertación, pero quizás no fuimos capaces de correr el cerco, algo que decía en la presentación. Nos acostumbramos, y a lo mejor también tiene que ver con algo generacional, nos acostumbramos a decir esto no se puede porque la Constitución, porque la ley, y nadie rompía la ley. O sea, yo viví desde niña en toque de queda. Me casé estando en toque de queda, o sea, mi vida universitaria fue con toque de queda y nadie se atrevía a romper alguna ley porque te podía llegar un balazo. O
sea, era así de sencillo. Entonces, yo creo que éramos muy temerosos, o la mayoría de nosotros éramos muy temerosos de correr ese cerco. Desde ese punto de vista, entonces, ¿entiende el porqué de esa crítica de quienes hoy gobiernan? Digamos, de quienes hicieron todo el proceso para llegar a Uno entiende la impotencia porque además cada uno se hace cargo de sus propias circunstancias, ¿no? Y la vida que me tocó a mí vivir es muy diferente de la vida que les tocó al Frente Amplio vivir en universidad y en la sociedad. ¿Cómo ha sido o cuál es su evaluación respecto a este primer mes del presidente Gabriel Boric en La Moneda? Las encuestas ya muestran un creciente desaprobación, ha habido movimiento, ha habido muchos autogoles. ¿Cómo lo evalúa usted? De luces y de sombras, como todas las cosas, yo creo que cada vez esto, con todos los gobiernos, estos periodos de luna de miel se van a ir acortando más. Porque la sensación de inmediatez y de necesidad de que lo quiero ahora y lo quiero ya es cada vez una demanda más sentida por la gente. Y eso cuesta manejar las expectativas. Así es que de luces y de sombras, diría yo. Unos analistas de derecha decían que es un gobierno en práctica. Yo no diría que yo estoy en práctica. La verdad es que en el Ministerio hemos hecho bastantes cosas este mes. Yo creo que no tiene tanto que ver con los ministerios, yo creo que tiene más que ver con el Comité Político de La Moneda. Bueno, normalmente, y esto ha ocurrido no solamente con este gobierno, le ha ocurrido también al gobierno anterior y al anterior y al anterior, es que en primera instancia se rodean de su círculo de confianza, que es donde se sienten cómodos y con quienes se sienten cómodos. Y lamentablemente el ser gobierno implica abrirse y ser un poquitito más diverso, diría yo, para integrar los equipos. Esa mirada diferente, la diversidad es la riqueza. Es la crítica que le han hecho particularmente a la ministra Isquia Siches, que se ha rodeado de médicos y con poca experiencia política para un ministerio tan político. Es un ministerio político y además tiene muchas responsabilidades. No solamente ser el coordinador de todos los ministerios. Y bueno, ella tiene todo el derecho a ir acomodando su equipo y me parece bien que lo haga. Ministra, hablábamos recién de acercar la minería a la población, que la gente se entere de mejor manera lo que es la minería. También me imagino que será eje de su gestión el aumentar la cantidad de mujeres dentro de la industria minera. Y aquí pongo como ejemplo que está ocurriendo en el directorio de Codelco. Usted destacó que 3 mujeres sean parte del directorio de Codelco. El presidente Gabriel Boric designó a Máximo Pacheco como presidente de Codelco, pero como integrante de la instancia están Pamela Chávez y Josefina Montenegro, más una directora que está en ejercicio y que representa, comillas, una cosa nunca antes visto. Y si bien ha aumentado la cantidad de mujeres en la minería, recordemos que hasta hace no mucho las mujeres tenían prohibición legal de entrar a las minas, porque la mina se enojaba. Sí. Ahora ya hay más, pero hay que seguirlas haciendo crecer ese número. Hoy día estuve en un programa que culminaba entregándoles un certificado a 34 mujeres que aprendieron a manejar maquinaria pesada de la minería y que algunas de ellas se incorporan de inmediato a trabajar a la mina. Y eso habla de que hay algunas empresas mineras que están comprometidas con ese tema. Cuando tú miras la región norte, yo hablo del norte grande, la mayoría de las familias son con jefatura femenina y por lo tanto cuando tú le das una oportunidad de trabajo a una mujer, le estás dando una oportunidad a sus hijos y a su familia entera. Entonces, y son además remuneraciones que son bastante diferentes al resto de las remuneraciones que se ven. Entonces, de verdad que es un cambio necesario. Y por lo demás es de justicia, o sea, que hoy día estemos con un 11-12% de mujeres en minería habla de que todavía es muy inequitativo.
Y si tú piensas, cada vez la minería es más fácil operarla, o sea, de partida ya no son esos tremendos camiones, o sea, se mueven relativamente fáciles, pero además de eso se están automatizando de tal manera que va a ser posible manejar esos camiones detrás de un comando, en una sala, y eso hace indiferente el sexo de la persona que esté detrás de esos comandos. Podría ser también alguien con discapacidad, tema que igual me preocupa. Y no todas las empresas están cumpliendo con las recomendaciones. Es interesante ese punto de vista, como la tecnología también permite el acceso a más mujeres en un ámbito minero, ya no solamente por no tener que trasladarse a veces. Sí. Acá hay una gestión minera en la cordillera que se maneja desde Vitacura, por poner un ejemplo. Los turnos siguen siendo terribles. Eso cuando suben a faena. Sí, porque un turno de 4x3, que era el que yo tenía cuando estaba de diputada, 3 días en Valparaíso, 4 días en Antofagasta, es más tolerable, pero para una mujer que tiene hijos, hacer un turno 15x15 es muy complicado. Es muy difícil. Ministra, otro de los temas que siempre se habla, ¿no?, es que la industria extractivista, y dentro de ellas la minería, no le da valor agregado en nuestro país. Una cuestión que para la gente del ecosistema han dicho que es bastante injusto, porque hay harta tecnología que se desarrolla en Chile, etcétera, etcétera, o lo que significa sacar una piedra y convertirla en lo que finalmente se entrega. ¿Cómo ve usted esa crítica que se le hace a la minería en particular? Mira, respecto de agregar valor, he escuchado a bastantes profesores hablar de ese tema. En especial recuerdo en este minuto a Gustavo Lagos. Y para la industria minera probablemente exportar concentrado es lo más rentable que hay, por lo tanto eso es lo que más valor tiene. Sin embargo, cuando la ciudadanía reclama porque no se le agrega valores, porque estamos viendo que tú exportas un 80% de mugre, entre comillas, mugre, y el resto es cobre. No somos capaces como país tampoco de identificar muy bien qué es lo que va allí dentro. Algunas cosas que identificamos las cobramos, molibdeno, etc. Pero van las tierras raras y va una serie de otros componentes que no estamos identificando. Si a eso le sumas que de todos los barcos, el 80% tú podrías separar, el 80% está transportando material que no sirve mucho. En algunos países lo utilizan incluso para hacer cemento u otras cosas, porque no desechan nada, pero para nosotros es basura y el resto es cobre. Son 80% de barcos que están contaminando y que están atravesando nuestros mares y no están aportando nada. Si a eso le sumas entonces la necesidad de sentir que la retribución por eso que se están llevando es muy baja, uno entiende que la ciudadanía reclame que es una minería extractivista y que deja poco en el país. Y no solamente se trata de agregar valor, sino que también de capturar ese valor. Otra situación que tiene que ver con el ámbito minero, la nominación de Máximo Pacheco como presidente de Codelco. ¿Cuál es su opinión respecto a este nombramiento? No, yo a Máximo Pacheco lo conozco desde cuando era ministro de Energía. Antes no lo conocía. Encuentro que es un tremendo profesional. Además es muy simpático, él es muy agradable en lo personal. Y nos llevábamos muy bien cuando él hizo una transformación enorme a lo que es la energía en nuestro país. Y te lo digo porque cuando yo soñaba como intendenta el año 2006, 2007, que nos cortaron el gas desde Argentina y tuvimos, en ese tiempo estaba de ministra de Minería Karen Poniatowska, y tuvimos que enfrentar la falta de energía para nuestras empresas mineras en el norte, y vino todo un desarrollo de termoeléctricas en esa época, en Mejillones, en Tocopilla, a las que les exigimos la última tecnología para que no contaminaran. Pero soñábamos con llegar a un 30% de energías renovables no convencionales. Y lo planteamos como desafío y todo el mundo se reía de mí. ¿Cómo se te ocurre? El 30%. O sea, y hoy día las mineras se plantean llegar al 100%.
Entonces, eso pasó porque estuvo este ministro que ustedes están viendo ahí en la pantalla en el Ministerio de Energía. Y queremos que haga algo así también en Codelco. Permítame un segundo, 30 segundos, porque Evan Williams, nuestros grandes amigos, tienen un buen consejo que darle. Solo Evan Williams, el primer whisky americano de la historia, te puede sorprender 239 años después, con nuevas sensaciones, sabores intensos y agradables notas aromáticas, para transformar cualquier momento en una experiencia inolvidable. El bourbon más antiguo del mundo está más vigente que nunca. Evan Williams, Bourbon Downright. Exactamente, Evan Williams con nosotros acá en Mentiras Verdaderas, un buen consejo que te damos cada día acá en nuestro programa. Estamos conversando con la ministra Marcela Hernando. Estábamos hablando de Máximo Pacheco, quien fuera ministro de Energía, y lo vemos en la imagen, hoy como presidente de Codelco. Más allá de Máximo Pacheco, de quien yo creo que nadie puede tener dudas respecto a las capacidades que él tiene, ¿cómo se le explica a la gente el sueldo del presidente de Codelco? Así como hay otra... Bueno, ni hablar del conservador de bienes raíces, ¿no? Pero dentro de lo que compete al gobierno, el sueldo que recibe el presidente de Codelco, ¿estamos hablando de cuánto? ¿60 millones? Sí, entiendo que sí, más de 30 en todo caso. Es difícil explicarlo. Yo creo que la única posibilidad de que uno logre entender es la dimensión que tiene Codelco. O sea, la empresa más grande minera del mundo, productora de cobre, y en ese contexto la responsabilidad que tiene es mucha. Ahora, cuando uno compara, tengo que decir esto porque yo la verdad es que siempre digo lo que pienso. Se supone que tú le pagas más porque está asumiendo más riesgos. El problema es que asumen riesgos, pero si les va mal o meten la pata, no les pasa nada. Claro. Y si no, mira los proyectos estructurales que iban a costar una cantidad, se atrasaron una cantidad de años, se perdió cualquier cantidad de plata y no pasa nada. Entonces, yo creo que a lo mejor el sueldo está bien, pero si es que la responsabilidad también se reflejara en las consecuencias de... Lo entiendo perfectamente. Pero además uno a veces se pregunta, ¿no? Porque hay cargos que son de confianza del presidente y uno podría decir ya son servidores públicos, porque siempre se dice, bueno, que la industria, la competencia con la industria privada podría dar esos sueldos o más, entonces para evitar que se vayan a la industria privada, que se queden en el Estado. Verdad. Pero claro, si es servicio público... Bueno, a propósito de Codelco, y usted algo ahí adelantó, ¿cómo se explica que siendo una de las mineras más importantes del mundo, la nuestra, hoy esté liderando el ranking, pero entre las más endeudadas y con un déficit de 17.000 millones de dólares? ¿Qué planes existen para enfrentar esta situación que suena como una crisis? Primero tengo que decir que esto son decisiones políticas que se toman en algunos momentos, ¿ya? Y que... yo creo, sinceramente me hago cargo de este juicio. Chile ha perdido su capacidad de pensamiento estratégico de largo plazo. Y cuando fue necesario capitalizar Codelco, no hubo la voluntad política de capitalizarlo y se decidió que Codelco tenía que endeudarse para poder emprender aquellos proyectos estructurales que le iban a permitir seguir siendo la mina más grande del mundo. Entonces, el estar endeudado hoy día fue una decisión política. Perdón, usted cuando llega ahí y abre el cajón y ve esto, ¿no? Sí. Y dice, bueno, tenemos que hacer algo. Eso le pone más piedra a la mochila, salir adelante con este nivel de... Bueno, son tremendos desafíos los que tenemos con Codelco y los tiene el directorio, los tiene el presidente del directorio en conjunto con sus directores. Nosotros entendemos que como gobierno tenemos que respetar este gobierno corporativo y por eso es que confiamos en las habilidades que tiene Máximo Pacheco para lograr aumentar la productividad, pero volver a recuperar algunas cosas de la empresa. La productividad en Chile viene cayendo desde hace mucho tiempo, como 15 años más o menos se estima. Y durante este periodo de pandemia la empresa demostró que podía hacer mejor las cosas.
Y todavía yo creo que hay un espacio para hacer mejor las cosas. Eso es lo que esperamos que se haga, para poder empezar de una vez a amortizar esa deuda, porque hasta ahora lo que se ha pagado son solamente intereses. Y así vamos a seguir pagando durante mucho tiempo. Uno de los ejes, entiendo, de la gestión de ustedes a cargo del Ministerio de Minería es la creación de la Empresa Nacional del Litio. Y aquellos que han sido críticos de esta situación dicen, bueno, si con Codelco lo terminaron convirtiendo en un agujero comercial, no ustedes, sino que la clase política, ¿qué nos garantiza que con la Empresa Nacional del Litio no vaya a ocurrir lo mismo? A ver, yo no creo que Codelco sea un agujero ahí, que creo que puede hacer mejor las cosas, pero no lo hace mal. Y tampoco creo que sea cierto que el Estado lo hace todo mal. Y lo que pasa es que la diferencia es cuál es el objeto que tienen las empresas. Por ejemplo, Enami tiene un rol de fomento que no se puede olvidar. Entonces no le podemos pedir de repente que se olvide. Enami existe para la pequeña y la mediana minería. Y sin Enami no existe pequeña y mediana minería, y olvídate del norte chico. Entonces, Codelco tiene un rol estatal. Como empresa estatal tiene sus dificultades y las tendrá que superar. Nosotros nos hemos planteado que esas son sus metas, pero la empresa del litio tiene otra connotación y tiene que ver con que nos hemos ido quedando atrás. Hemos perdido más de 10 años, diría yo, en haber aprovechado el boom cuando se supo de todo esto de la electromovilidad, de cómo se potencian además todos los negocios, porque tú necesitas energías renovables no convencionales, necesitas litio para almacenarlas en baterías. Nosotros tenemos minería, pero la minería necesita energía en forma continua y en la noche no hay sol y por lo tanto no se genera esa energía y necesitamos las baterías. Pero es un círculo virtuoso en el cual tenemos que coordinar todas estas potencialidades. Agrégale el hidrógeno verde. Y el litio, que es una sustancia vital, junto con las tierras raras, porque además tu celular, mi celular, las tablets, etcétera, serían imposibles de fabricar hoy día sin esos elementos que son minúsculos, pero que allí están. Entonces, la potencialidad que tenemos como país es muy alta y hemos desaprovechado esa oportunidad. Tanto así, ¿por qué para nosotros es fácil? Porque el litio lo tenemos en salmuera, lo tenemos disuelto en agua, por lo tanto los procesos son mucho más fáciles para extraerlo. Otros países como Australia lo tienen en piedra. Y en el momento en el que estábamos los dos en la misma punto de partida, ellos nos sacaron ventaja al doble, porque nosotros no hicimos nada y seguimos haciendo lo mismo de siempre. Entonces necesitamos una institucionalidad que le llamamos empresa del litio. Puede ser una empresa público-privada, puede ser una asociación, puede ser una empresa como la Enami o como Codelco, pero lo importante es que empecemos a hacer algo. No podemos seguir paralizados en los temas del litio. Tema interesante del litio, es parte de la conversación. Y a propósito de esto, otro tema que se instala en la conversación, si bien no está aprobado todavía por el Pleno, se ha hablado de un proceso que busca la nacionalización de la industria minera. Me gustaría conversar de eso con usted al regreso de la pausa. Hacemos la pausa y ya regresamos junto a la ministra Marcela Hernando, ministra de Minería del gobierno del presidente Gabriel Boric. Estamos en Mentiras Verdaderas, una presentación de